Juan 12, 24. Amén. Juan capítulo 12, verso 24. Voy a hablar un tema, hermanos, que se titula Potenciando líderes. Y es que esta iglesia es una iglesia de líderes. Estaba haciendo la cuenta que solamente en las células, tenemos 12 células por 3, solo ahí son 36 personas. Y cuando contamos el ministerio del alabanza, el ministerio de alabanza, que ya va a llegar a casi 30 personas, es una bendición. El ministerio del altar, que son 24 personas, las recepcionistas, los ujieres, los diáconos, ministros de sociedades. ¡Wow! ¡Qué tremenda bendición! Dice la Biblia: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Tomen sus lugares. Potenciando líderes. Prometo que voy a abarcar solamente 35 minutos, y si no termino no hay ningún problema. Pero alguien dijo que la falta de líderes en empresas, en iglesias, hermanos, puede representar un caos que impide el crecimiento en todos los aspectos de la vida. Impide el crecimiento numérico, económico, en madurez. Llegué a una congregación fuera del país donde el pastor era todo. Los miembros habían aprendido solamente a cantar y a escucharlo a él. Eso era todo. Él tomaba el piano y cantaba una hora y media, y eso es todo lo que la congregación hacía. Predicaba yo 45 minutos, después cantaba otra hora y media y se iba. Y eso era todo. Es una iglesia que llegó a tener en ese tiempo 150 hermanos. Lamentablemente hoy tiene 25 hermanos. Salen los cultos en vivo y se pueden contar, porque él no creía en líderes. ¡Ay, que los líderes dan mucho problema! Los líderes aquí, los líderes allá. Pero hermanos, el liderazgo y el formar líderes es completamente bíblico. Y todos sabemos el caso de Moisés, que no lo voy a relatar. Moisés era un hombre que hacía todo. Atendía los problemas grandes, los problemas pequeños, los medianos, hasta que su suegro le dijo: no está bien lo que haces. No está bien lo que haces. Te vas a terminar tú y te vas a terminar el pueblo. Hermanos, es una necesidad pertenecer y trabajar en una iglesia que forma líderes. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con un potencial de liderazgo. Potencial de liderazgo. Eso que uno dice: no, es que fulano
ese no sirve. El hermano fulano, peor. La hermana fulana, ay no, ni me hable de ella. No es cierto. Repito, Dios creó al hombre con un potencial de liderazgo. Lamentablemente muchos de estos hombres que tienen grandes talentos y habilidades en su vida se van a la tumba con un potencial que nunca se desarrolló. Tenía un potencial grande en su mente, en su corazón, que Dios les había dado. Toda su vida fueron seguidores, sin nunca desarrollar el potencial de liderazgo que había en ellos. Y nunca se descubrió ese talento y esa habilidad, porque no tuvieron la oportunidad. El significado de la palabra potencial, lo que hay en nosotros. Potencial. ¿Qué significa la palabra potencial? Potencial es la fuerza dormida que llevamos por dentro. Es lo que usted puede hacer, pero no lo ha hecho. Potencial es donde usted puede ir y no ha ido. Lo que usted puede hacer, pero no lo ha hecho. Y es importante saber, hermano, miren, nadie nace músico, se hace músico. Nadie nace cantante, se hace cantante. Aún hay un libro que dice, el líder no nace, se hace. Y tengo otro libro que dice, el discípulo no nace, se hace. Es decir, potencial lo que usted puede hacer, pero no lo ha hecho aún. Es lo que usted puede llevar a cabo, pero todavía no lo ha realizado. Potencial es la habilidad no expresada. Es el poder reservado, la fortaleza sin explotar. Las habilidades sin descubrir el éxito que está en usted. Alguien dijo, son los dones dormidos y talentos escondidos que usted tiene, pero que no los desarrolla. Usted nunca va a saber si un hermano o hermana puede cantar si nunca lo ha escuchado. Y cuando usted escucha a la hermana Marta aquí, hace poco cantó una alabanza, yo no estuve, pero me dijo mi hija, wow, cómo Dios usó a la hermana Marta. Porque solamente cuando usted tiene la oportunidad de escuchar a alguien hablar, expresarse, cantar, hacer, puede descubrir que todos tenemos un potencial dentro de nosotros, pero que muchas veces está dormido. Usted tiene la capacidad de ser más de lo que ha sido hoy, más de lo que pudiera imaginar, más de lo que hasta ahora ha hecho. Y no lo va a descubrir hasta que no trate de ir más alto e intentar hacer algo más grande que nunca ha hecho. El principio de potencial, hermanos, que yo veo en este versículo, es lo que Jesús dijo: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, mire qué tremendo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si no muere o no cae, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En cada semilla hay una planta. Usted ve una semillita así y dice, ay, esta semillita, y una vez se la tira. Pero usted tiene un árbol en potencia.
Hay semillas que nacen rápido y crecen rápido, y al año usted está cortando chiles verdes, al año usted está cortando tomates. Hay semillas que tardan mucho tiempo, pero no hay semillas que no nazcan. Dicen que la semilla de durazno es la semilla más dura que hay, y que tarda 10 años para que ese árbol salga de la semilla, pero sale. De salir, sale. Yo no sé cuántos años usted tenga, hermanos, y tenga ese árbol interno en su vida y no ha nacido nada todavía, pero usted tiene un potencial escondido que si tiene la oportunidad de desarrollar, será de bendición a muchas personas. Usted toma una semilla y dentro de ella usted tiene un árbol. Cada cosa creada por Dios fue bendecida con un potencial, y asimismo creó al hombre con un potencial interno para llevar fruto. Diga conmigo, fruto. Cuando a mí me dijeron que la célula de hermano no había tenido 3 personas reconciliándose, dije, ese es fruto. Cuando yo veo a hermano Germán y su esposo aquí y dice, quiero reconciliarme con Dios, esto es fruto. Y yo no sé cuántos se alegran por los frutos que el Señor nos está dando y nos va a dar. Es que hay una promesa de parte de Dios. Juan 15:16, me encanta este versículo, dice así, mire, dijo el Señor estas palabras a sus apóstoles: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Le dice el Señor a sus discípulos: ustedes no me eligieron a mí, yo os elegí a ustedes. Y los he elegido para que vayan y lleven fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. Es decir, hermanos, que Dios depositó en nosotros una habilidad de hacer mucho más de lo que hasta este momento hemos hecho. Usted posee recursos escondidos y capacidades que no han sido explotados, solo que quizás no ha tenido la oportunidad de desarrollarlos. En la célula nosotros podemos escuchar personas, hermanos, y eso es lo lindo de las células. Ayer escuché predicar al hermano Alirio. Gracias, hermano Alirio, poderosa palabra. Hay predicadores, hermanos, que están en este púlpito, que se dirigen a la congregación, que comenzamos escuchándoles en las células, y ahora son predicadores en este púlpito. Hay hermanos que les comenzamos a escuchar cantando en las células, y ahora son, hermanos, personas que alaban a Dios desde este altar, porque en cada persona hay un potencial que quizás esté escondido, pero hay que ponerlo en práctica en el nombre santo de Jesús. Pero ¿cuál es el proceso para que una semilla se desarrolle? Hay una semilla dentro de nosotros. Número 1, dijo el Señor, caer en tierra y morir. Pastor, entonces me tengo que morir para llevar fruto. No estoy hablando de eso, no se preocupe. La muerte de la semilla significa que tenemos que morir a la vida antigua, a la vida negativa, del no puedo, no se puede, yo quisiera, si yo pudiera, si yo quisiera, si yo tuviera la oportunidad. Esa vida llena de hábitos también que no son correctos. Cuando uno muere a la vida del no se puede y decir sí se puede en el nombre de Jesús, usted está a punto o próximo a romper el cascarón de la semilla y que haya fruto en su vida. Luego el otro proceso de la semilla es desarrollarse.
desarrollarse. Y en esta etapa es cuando Dios trae mentores. ¿Qué es un mentor? Es una persona que usted aprende de ella o de él. ¿Cuántos años o meses? Creo que todo 2013, hermano Juárez, ha tenido la célula en esta familia, ¿verdad? Enseñándole la palabra de Dios. Enseñándole la palabra de Dios. Viajando de Quesaltepeque hasta Olocuilta. Enseñándole la palabra de Dios. Todo lo que usted enseñe a otra persona, usted se convierte en un mentor que lo va a ayudar, lo va a dirigir. Quizás, hermanos, un padre en la fe, y que la gente diga, mi padre en la fe es el hermano fulano. Todos saben que nuestro padre es Dios, pero hay alguien que lo guió, que lo orientó, lo ayudó, lo dirigió, le enseñó. Y esa persona que usted ganó para Dios, le enseñó la palabra de Dios, nunca va a olvidar lo que usted hizo por él. Yo recuerdo la primera noche que el hermano Antonio Cruz trajo al hermano Manaén, Manasé, Magaña. El hermano Manaén se sentó allá por donde está el hermano Carlos Pérez, así calladito, humilde, con pena. Uno lo saludaba y apenas lo volteaba a ver a uno y se volvía a agachar. ¿Cómo lo trajo el hermano Antonio? No sé, pero lo trajo. Lo trajo. Y ese joven tan callado, tan humilde, un día pasó al altar. Se bautizó en el nombre santo del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Recibió el don del Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Lo casamos un día miércoles aquí en la iglesia. Ahora tiene una iglesia de 80 creyentes pastoreando la obra de Dios allá. En el distrito 3 de la zona occidental, zona de Sonsonate. Tremendo pastor, la gente lo quiere, lo ama. Tremendo predicador de la palabra. Ese hombre que no hablaba, tremendo predicador. Ya lo colocaron, el distrito lo colocó como vocal de los diáconos de todo el distrito. Ese hombre que no hablaba tuvo un mentor, tuvo un padre que lo ayudó, lo auxilió. Amén. Personas que creen, hermanos, en usted a pesar de sus deficiencias, de que usted es tímido o tímida. Yo recuerdo, hermanos, personas como Juan Marcos y Bernabé. Quisiera que me lo pongan en pantalla, hermano Stanley. Hechos capítulo 15, verso 36 al 41. Este Juan Marcos, hermanos, era un joven que en una ocasión ya no quería nada de ministerio con Pablo y se les escapó. Se les escapó. Sintió duro el ministerio y la predicación y se les fue. Pero ¿sabe qué? A Pablo le dañó tanto que dice el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, es decir, Juan Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. De ahí se le fue. Y no había ido con ellos a la obra. Se regresó. Pero luego dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. ¿Quién? Pablo y Bernabé. Se separaron.
Pero luego dice, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogió a Silas. Salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Cilicia, confirmando a las iglesias. Juan Marcos para Pablo estaba descartado, no tenía valor, se había corrido, se había atemorizado en este ministerio, pero hubo alguien que le dio una oportunidad segunda, o una segunda oportunidad. Bernabé dijo, no es posible, yo sé que se regresó, es un muchacho joven, es un muchacho sin experiencia, pero merece una segunda oportunidad. Y Pablo dijo, no sirve. Y Bernabé dijo, pues lo voy a tomar yo. Pablo agarró a Silas y se fueron, y Bernabé agarró a Juan Marcos. Más tarde, Juan Marcos es el que escribe el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Marcos. Es el hombre, hermano, que fue, hermano, usado, y ustedes estudian los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Marcos tiene un mensaje especial. Son palabras tan importantes, hermano. El evangelio de Marcos aún es diferente al evangelio de Mateo, aunque hablan los mismos milagros, tiene una especialidad dentro de él. Lo escribió un hombre que para algunos ya no era bueno, pero todos merecemos una segunda oportunidad. Y quizás para algunos usted no sirva como líder, pero Dios quiere usarlo poderosamente. Para Pablo, Juan Marcos ya estaba descalificado. Bernabé lo ayudó y le dio una oportunidad. Llegó a ser ese hombre usado por Dios. Si usted es un líder en su distrito, en su sector, en cualquier área de la vida, hermanos, esta iglesia tiene oportunidad para que usted le dé lo que usted sienta de parte de Dios. El problema es que hay un potencial escondido que dice, tú no vas a poder, si ni leer puedes casi. No puedes hablar, todo enredado cuando hablas. Hermano, eso no importa. Lo que importa es que hay un potencial de parte de Dios interno, que si usted le ora al Señor, ese potencial va a salir, el árbol va a nacer y será grande ante los ojos de Dios. ¿Sabe usted que nadie creía en David o que David podía ser un gran guerrero? Ni mucho menos llegar a ser el rey de Israel. Dos textos. 1 Samuel 17, 28. 1 Samuel 17, 28. Miren lo que dice. 1 Samuel capítulo 17, verso 28. Y oyendo de hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla ha venido. Tú no has venido por gusto, vienes para criticar, vienes para ver nada más. La Nueva Traducción Viviente dice así, miren: pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Eso es lo que pensaba su hermano, que había llegado para ver la batalla. David no llegó para ver, David llegó para pelear. David llegó para pelear. El versículo 33 del mismo capítulo 17 dice así, mire: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y
y era un hombre de guerra desde su juventud. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente: no seas ridículo. Mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo le dijo Saúl? No sea ridículo. Respondió Saúl: no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. No sea ridículo. Cuando usted quiere hacer algo grande, no habrá personas que dicen: un ridículo va a ir a hacer. No sea ridículo, hermano. ¿Para qué se mete en eso? No sea ridículo, dijo Saúl. Bien, hermano, solo estoy terminando. Su mismo papá no creía en David. Ni siquiera lo quería mencionar cuando llegó Samuel para ungir al rey de Israel. Y dijo Samuel, cuando venía el primer hermano de David, así fuerte, grande mollero, alto, hermoso, dijo Samuel: de seguro delante de Jehová está el ungido. Ese es él. Estaba listo para ungir y le dijo Dios: ese no es. Ese no es. Y venía otro, de seguro: no, ese no es. Y pasaron, ¿cuántos pasaron? 7 pasaron. Y Dios le decía: ese no es. Ese no es. Y Samuel había ido para ungir al rey de Israel. Y le dice a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? No, le dijo: hay un cipote por allá. Allá está en el campo, pobrecito. Es el número 8, el peche. Él las apacienta las ovejas de su padre. Pero él apacienta las ovejas. ¿Y por qué no lo manda a traer? ¿Qué? Y cuando llegó, Dios le dijo: ese es. Ese es. Ese es el que vas a ungir como rey de Israel. Ese es. Ni su papá creía en él. Sus hermanos le menospreciaron y se enojaron cuando él iba a pelear contra Goliat. Goliat mismo le menospreció por su tipo de arma. Le dijo: oh, jovencito, ¿soy yo acaso un perro para que venga a mí con esas armas, con palos, con piedras? ¿Acaso soy yo un perro? Y Saúl dijo: no podrás. Pero David dijo: dentro de mí hay un potencial. Tengo un potencial interno. Yo creo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sé que como he tenido una victoria en contra de osos, voy a pelear en contra de gigantes. Y lo mismo que hice con esos animales, haré con este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los hijos del Dios vivo. Había un potencial. Su padre no creía en él. Sus hermanos no creían en él. Goliat no creía en él. Pero David sí creía en él. Y eso es lo importante. El problema de nosotros es que a veces ni en nosotros mismos creemos. ¿Y yo qué voy a hacer? Ay, no me pongan eso, hermano. ¿Qué voy a hacer yo allí? ¿Qué? Yo les decía a las hermanas y a los hermanos del ministerio del altar: el ministerio del altar, hermanos, es gente especial. Todos son especiales. No se ponga celoso. Pero el ministerio del altar es el que intercede ante usted y Dios. Mire, lo manda, hermano, esa petición la manda a la presencia de Dios. Y el Señor está atento a esa oración. Hoy que hemos estado en la semana de oración a la 1 de la mañana y se manda el mensaje de tiempo de orar. Qué tremendo, y comienzan los hermanos a decir: listo, listo, listo.
eso significa que hay algo grande que Dios va a hacer a través de usted y de mí. Hay muchas personas que no logran descubrir su potencial porque lo buscan en lugares equivocados, pero no en la fuente de poder que es Dios. Lo que estoy tratando de decir esta mañana es que todos podemos ser útiles ante la presencia de Dios. Todos. En todos Dios ha colocado un potencial poderoso. No es el mismo talento, no es el mismo don, pero hay algo en usted que lo hace grande. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie.